Bendiciones, amados hermanos, ¿cómo están, amadas hermanas? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quiero compartir un poco acerca de mi llamado al diaconado, comenzando primeramente por enviar un saludo a todos los que nos están mirando, a todos aquellos que estarán escuchando este video. Espero realmente que les sea de bendición, que les sea de ayuda. Lo primero que tenemos que saber, cada uno que hemos sido llamados a algún ministerio, es que primeramente estamos sirviendo al único Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Estamos sirviendo a un Dios, a un Rey que es dueño de toda la creación, de todo lo que nuestros ojos puedan mirar. No estamos sirviendo al hombre, no estamos sirviendo a cualquier persona o cualquier Dios, es un Dios extraordinario. Por lo tanto, es menester, amadas hermanas y hermanos, que podamos llevar a sí mismo con esa actitud de reverencia, con esa actitud de humildad, cada uno de los llamados o cada uno de los ministerios que se nos ha sido entregado. Somos privilegiados cada uno de nosotros de poder ejercer cualquier ministerio dentro de la congregación. Sabe, yo fui llamada primeramente al ministerio de como mujer. Para muchos creo que no se promueve tanto este ministerio, que es un ministerio grande y poderoso, que es un ministerio hermoso también. Moisés, uno de los grandes caudillos, un general de los ejércitos de Israel, del pueblo de Dios, un arquitecto, un personaje poderoso en el Señor, que le permitió el Señor usar su vida para poder abrir el mar y poder sacar a una multitud de la esclavitud. Ejerció el ministerio de Ujier en el dado momento cuando estaban en el monte Sinaí y ellos estaban esperando ese encuentro con Dios. Entonces, para nada es un ministerio que pudiéramos despreciar, aunque efectivamente se pudiera mirar como que solamente es el guarda de las puertas, pero mis amados hermanos y hermanas, no es así. Es un ministerio maravilloso que como tal también debemos de darlo con excelencia, pues el servir a nuestros hermanos, estamos también sirviendo a Dios. Y aunque este no es el tema el día de hoy, ¿verdad? Mi llamado como al diaconado o como diaconisa comienza de esa manera. Pasados algunos años de estar ejerciendo, o algún tiempo, perdón, de estar ejerciendo el ministerio como mujer, los líderes se acercan a mí para ofrecer, a mí y a mi esposo en ese momento, para ofrecernos el ministerio del diaconado. No sabíamos realmente ni en qué consistía ni nada de eso. Sin embargo, dentro de nuestro corazón estaba el servir a Dios y lo aceptamos, cometiendo muchos errores, pero también siempre con la disponibilidad de poder aprender, y eso es lo importante. Se nos dio un curso para el diaconado, se nos capacitó, se nos ungió como diáconos. Fuimos ordenados delante de Dios como diáconos, mi esposo y yo. Y hicimos, creo que una muy buena parte del diaconado lo ejercimos por un tiempo. Las cosas pasaron y cosas pasaron, pero lo bonito de esto es que hasta hoy me doy cuenta realmente lo que es el diaconado. Bueno, en realidad todo hablando globalmente, ¿no? Porque ¿qué es el diaconado? ¿Para qué? ¿Dónde se utiliza? ¿Por qué se utiliza? ¿Por qué es tan importante que las congregaciones tengan este gran ministerio? Pues bien, lo vamos a ver ahorita en el libro de los Hechos 6. Pero antes de esto quiero comentarle, quizás no sabemos a qué nos estamos entrando o adentrando, o que estamos diciendo que sí.
pero es un ministerio hermoso, a pesar de que como cometeremos errores o que cometemos errores, vamos a pedirle al Señor que nos ayude cada día. Es muy importante, ya que miren, amadas hermanas, amados hermanos, el diaconado es una gran responsabilidad y no es solamente el servir a las mesas. Si bien el de Ujiere se oye sencillamente como el que guarda las puertas, que no es tan sencillo y que no conlleva solamente eso, también el diaconado no es simplemente el servir a las mesas. Si usted ha sido llamado a este ministerio, dele gloria a Dios, porque ciertamente los líderes o su pastor ha mirado algo, un muy buen testimonio en usted, lo ha mirado que Dios lo ha llenado con su Santo Espíritu y lo ha mirado con sabiduría, porque estas características son importantes dentro del diaconado. Entonces siéntase privilegiado porque Dios lo ha dotado con todo eso, entonces es apto para el diaconado. Dice el libro de los Hechos 6, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 apóstoles se convocaron a la multitud, a los discípulos, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Sí ve? Ese es el ministerio del diaconado, el servir a las mesas. En aquel entonces los apóstoles iban predicando por todas las regiones cercanas a ellos, toda Asia, toda Europa, todo el Medio Oriente, la palabra del Señor. Pero también otra cosa que la iglesia hace en donde quiera que estemos, cada congregación, tenemos la responsabilidad de poder mirar las necesidades primeramente de los hermanos dentro de la iglesia, pero también aquellos, al pobre, al huérfano y la viuda. La iglesia debe de tener este cuidado. Aparte, no es simplemente que servir a las mesas. Vamos a mirar más adelante lo que nos dice qué características debe tener un diacono. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Es importante que todo aquel que ha sido llamado a ser diácono tenga un buen testimonio en todas las áreas de su y todos los aspectos de su vida. No podemos es una gran responsabilidad para los pastores el poder convocar o llamar a alguien para ser diácono, ya que tienen que basarse realmente en el testimonio. La carta a Tito, me parece que el capítulo 1, sus versos, no me recuerdo bien, pero sí sé que está en el capítulo 1, podemos mirar. Es el capítulo 2. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. También dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en las enseñanzas, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga malo que decir de vosotros. Aunque aquí está dirigido realmente a los ancianos,
pasamos a hacer esa parte, cada uno de los que está ejerciendo el diaconado pasa a ser esa parte de ancianos. ¿Qué son los ancianos? Conforman el cuerpo de liderazgo dentro de una congregación. Entonces, tenemos que estar atentos porque también más adelante dice, bueno, que den buen testimonio. Usted puede leer toda la carta a Tito y hay muchas otras cartas donde nos dice cuál es el testimonio, que no solamente como hijos de Dios o como cristianos o como llamados a la salvación, estamos obligados a llevar un buen testimonio, pero también si queremos ejercer el diaconado o cualquier ministerio entre la iglesia, tenemos que yo puse la palabra obligado, pero realmente cuando amas a Dios, nada es por obligación. Todo lo haces por agradecimiento a Dios. Dice, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Para qué necesitamos estar llenos del Espíritu Santo? Porque el diaconado muchas veces no es fácil, mis amados hermanos y hermanas. El diaconado requiere responsabilidad. Usted tiene que ir a las casas, visitar a los hermanos, ver sus necesidades y muchas veces tal vez no van a tener necesidad económica, pero la van a tener espiritual, pero la van a tener una situación difícil por la que estén atravesando y es necesario. Muchas veces usted va a tener que aconsejar y usted tiene que aconsejar con sabiduría, entendiendo que ese consejo que usted le va a dar a su hermano sea respaldado por Dios, sea de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso dice, lleno de sabiduría. El libro de Proverbios nos dice, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Pero en realidad usted y yo tenemos sabiduría al dar algún consejo cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor. Los diáconos tenemos que estar llenos de la búsqueda del Señor en su palabra para poder dar un buen consejo, sean los jóvenes, sean los adultos, sean los ancianos, sean los niños, a cualquiera. Si usted ve dos de los diáconos que nos va a mencionar más adelante, mirará que eran evangelistas y mirará que también predicaban la palabra, que el amor por Dios era tan grande que no solamente ellos iban y llevaban la comida a las viudas, a los huérfanos, pero que también ellos ministraban la palabra del Señor. Felipe, por ejemplo, era un gran evangelista. Esteban, uno de los primeros mártires de la iglesia, era uno de los diáconos, pero también impartía la palabra del Señor. Si usted ve su testimonio, usted mirará que él fue apedreado y muerto por causa de su testimonio y por causa de la predicación del evangelio. Así que no es solamente el servir a la mesa, es muy fácil llevar por ejemplo, las despensas, ¿no? Cuando hay la necesidad o de estar sirviendo, cuando hay cualquier evento dentro de lo que es la congregación, pero aún más allá, tenemos que estar llenos de la sabiduría de Dios, llenos de la palabra de Dios, porque como le digo, eso no significa que nosotros, como parte del cuerpo del liderazgo, también tenemos que impartir palabra de Dios. Tenemos que impartir muchas veces consejo, suplir la necesidad, porque muchas veces el pastor no puede suplir toda esa necesidad. Si bien es cierto, como aquí lo menciona, dice que los 12 dijeron, no es justo que nosotros dejemos de impartir la palabra de Dios para ponernos a servir a las mesas o a repartir las despensas o a repartir la comida al huérfano, a la viuda, o a estar mirando cuáles son sus necesidades. Entonces, para eso, no buscaron a cualquier persona, fíjense que entre toda la multitud de discípulos que había, o los seguidores de Jesús, solamente 7 fueron los elegidos para hacer este trabajo.
Eso nos indica, amados hermanos y hermanas, de que no es cualquier cosa, que no debemos menospreciar lo que es el ministerio del diaconado, que es un ministerio importante dentro de las congregaciones cuando se ejerce como es, ¿verdad? Dice a quienes llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos esto trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Quiero recalcar algo. Aquí no significa que el diácono o que iban a llamar a estos 7 para que no oraran. No. Esteban y Felipe eran personas llenas de oración y por esa comunión que tenían con Dios, era que siempre estaban llenos del poder de Dios. Si usted se fija, nosotros tenemos que estar llenos de Dios para poder dar. Si nosotros no estamos cerca de Dios, no tenemos absolutamente que dar, porque Él es el agua de vida para las necesidades de todo. Él es el pan de vida para la necesidad de la humanidad, de cualquier problema, de cualquier situación, de cualquier circunstancia en la que la humanidad o el ser humano se encuentra. Dios es la respuesta y nosotros como diáconos tenemos que estarnos llenando de Él cada día. Entonces, el versículo 5 nos dice quiénes fueron estos elegidos y entre ellos vuelvo y menciono a Esteban y a Felipe. Usted se recordará que Felipe, estando en una campaña en todo su apogeo, él escucha la voz de Dios. ¿Por qué? Porque estaba lleno del poder de Dios, ¿verdad? Que cuando estamos llenos del poder de Dios es más fácil discernir la voz de Dios, escuchar qué es lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, de la misma manera, amados hermanos y hermanas que están a punto o que Dios los ha llamado a ejercer este ministerio del diaconado, no tenga temor, dele gloria a Dios y porque Dios ha visto en usted, primero, buen testimonio. Segundo, Él lo ha capacitado con el poder, con la llenura del Espíritu Santo. Nótese bien esto, que el tener el Espíritu Santo, usted y yo lo tenemos una vez que recibimos a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, pero la llenura, hermanos, viene a través de la búsqueda de Dios en la oración, en la lectura y en la comunión que tenemos unos con los otros como hermanos. Teniendo estas 3 cosas como base, nosotros podemos ejercer el diaconado muy bien, nuestro ministerio, el ministerio que Dios nos ha dado o que nos ha permitido ejercer dentro de la congregación. Es un gran privilegio. También es una gran responsabilidad. Debo confesar que me he quedado corta en lo que es el servicio realmente de las mesas con respecto a los tiempos han cambiado, muchas cosas han cambiado, pero como mujeres tenemos siempre que buscar ese método, ¿cómo se dice? Sí, ese método para lograr llevar a cabo el plan de Dios. Aunque yo estoy en misiones también, hay parte que se ejerce también del diaconado ahí porque estás viendo las necesidades de la gente o de tus hermanos alrededor del mundo y es una manera de poder ir también hacia ellos. No sé si les han quedado dudas o si tienen alguna pregunta y le pueden preguntar a sus pastores. No se crea, también puede mandar sus preguntas o dejarlas en la cajita de mensajes. Yo las puedo leer y también se las puedo contestar si le ha quedado alguna duda. Y siéntase bendecido porque Dios ha puesto la mirada en usted, porque Dios le ha mirado un buen testimonio y siga conduciéndose como Dios quiere. Lea la carta a Tito, el capítulo 2, nos va a ayudar mucho. Nunca debemos como decir, ya lo sé todo, yo ya no tengo que estar leyendo ni tengo que estar sabiendo o escuchando qué debo de hacer, qué no, cómo me debo conducir o no, porque somos humanos y estamos en este mundo y por lo tanto siempre tenemos que estar alineados
al testimonio de Dios, como Dios quiere que nosotros vivamos. Así que, amados hermanos, yo con esto me despido. Mi llamado al diaconado a veces lo he olvidado, pero luego viene Dios y me lo recuerda, que me ha llamado para servir a las mesas y no solamente de pan literal, sino también el pan espiritual. Recuerde eso, llénese de la presencia del Señor, llénese del Espíritu Santo, llénese de la palabra de Dios, porque hay más que la necesidad del hambre literal, del hambre no sé cómo decirlo, pero hay más necesidad del hambre espiritual. Y usted y yo conocemos la fuente donde nosotros podemos proveerle a ellos también palabra. Así es que recuerde, buen testimonio, llenura del Espíritu Santo y sabiduría son las tres características que debe tener todo diácono. Bendiciones, amados hermanos.